La sombra que se come el alma. Era un 30 de junio y el atardecer caía sobre el bosque de Chapultepec, llenando las copas de los ahuehuetes centenarios con un violeta lúgubre. Para la mayoría era el fin de un día, pero para Elías era el comienzo de su jornada. Fotógrafo nocturno del olvidado, buscaba en las sombras del bosque la belleza macabra que otros evitaban. Esa noche el aire se sentía más denso, cargado con un murmullo antiguo que no era el viento, sino un suspiro colectivo de las almas que, según la leyenda, vagaban entre sus árboles. Elías había crecido con las historias de su familia que contaban. Existía un ente que se alimentaba del miedo de aquellos que se atrevían a entrar al bosque tras la puesta del sol. Siempre había pensado que era una historia para que no saliera de noche. Sin embargo, mientras se adentraba por senderos menos transitados, el eco de sus propias pisadas le parecía ajeno, resonando con una cadencia inquietante. Su destino era el ahuehuete llamado el Sargento, un árbol milenario que había sido testigo de incontables tragedias y que, se decía, era un portal a un reino más allá de la comprensión humana. La luz de su linterna bailaba sobre las raíces nudosas que se retorcían como tentáculos gigantes. Llevaba una cámara digital, testigo de innumerables momentos, la cual se sentía inusualmente fría en sus manos. De pronto, un murmullo suave, casi un susurro, se colocó entre el ulular del búho. Elías lo descartó como el viento, pero luego lo sintió de nuevo, más cercano, como si alguien le respirara en la nuca. Se giró bruscamente, el corazón martillándole el pecho, pero no había nadie. La oscuridad se sentía viva, observándolo. Decidió avanzar, impulsado por una mezcla de miedo y una macabra fascinación. Al llegar al ahuehuete, la atmósfera se volvió opresiva. Las ramas desnudas se alzaban como brazos esqueléticos hacia un cielo sin estrellas. Sacó su cámara, ajustó el enfoque y la levantó para capturar la esencia del lugar. En el visor, algo se movió. No era una sombra normal, era una mancha de oscuridad más profunda que la noche misma, fluctuando, contorsionándose, como si estuviera hecha de ausencia de luz. Elías sintió un escalofrío que no provenía del frío, sino de lo más profundo de su ser. Un terror primordial se apoderó de él, paralizándolo. Quiso gritar, pero su garganta estaba sellada. La sombra comenzó a extenderse, una gelatina oscura que parecía absorber la poca luz que emitía su linterna. No tenía ojos, pero Elías sintió su mirada, una atención helada que le succionaba el alma. No tenía boca, pero escuchó su voz en su mente, una cacofonía de susurros y lamentos que le perforaba el cerebro. Tu miedo es delicioso. Intentó correr, pero sus piernas no respondían. La sombra se acercaba lentamente y el aire a su alrededor empezaba a volverse gélido. Podía sentir su aliento helado en la piel, un vaho que le carcomía la voluntad. Sus pensamientos se volvieron fragmentados, su identidad se desdibujaba. No era solo su vida lo que la sombra quería, era su esencia, sus recuerdos, su propia existencia. Con un último y desesperado esfuerzo, levantó la cámara y disparó el flash. La luz estalló, una ráfaga cegadora que por un instante pareció hacer retroceder a la sombra. Elías aprovechó la oportunidad. La parálisis se rompió y corrió, tropezando con las raíces sin mirar atrás. El bosque, antes familiar, se había convertido en un laberinto de horrores. Las ramas lo arañaban, los ruidos se multiplicaban. Cada sombra parecía la sombra que lo perseguía. No sabía cuánto tiempo corrió, solo que sus pulmones ardían y que el miedo lo impulsaba. Finalmente, vislumbró las luces de la civilización, una promesa de escape. Al salir del bosque, jadeante y tembloroso, se detuvo bajo la luz de una farola. Su respiración se normalizó lentamente, pero el eco de los susurros seguía resonando en su mente. Miró su cámara.
La había mantenido aferrada durante toda la huida. Con manos temblorosas ingresó a la galería de imágenes tomadas. La prueba irrefutable estaba ahí, la última foto que había tomado. En el centro de la imagen, la sombra se alzaba, amorfa y aterradora. Pero había algo más. Dentro de su oscuridad, Elías pudo distinguir formas apenas perceptibles. Rostros desdibujados, miradas vacías, ecos de almas devoradas, y entre ellas, una que le heló la sangre. El rostro de su abuelo, con una expresión de pánico eterno. La realidad lo golpeó como un rayo. No era solo su miedo lo que la sombra buscaba. Era la conexión, la herencia, el linaje. Su abuelo no había desaparecido años atrás, había sido consumido, y ahora la sombra lo había encontrado a él. Elías sintió un escalofrío que no era del frío, sino de la comprensión. El bosque de Chapultepec no era solo un lugar de leyendas, sino un cazador paciente. La sombra no se había ido, solo estaba esperando. Y él, con la imagen de su abuelo grabada en su mente, sabía que la próxima vez no habría escape. La sombra que se come el alma ya había probado un bocado de la suya. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete, recomiéndanos y así apoyas al canal. Hasta luego.